Uy. ¿Qué tal, Hola. profe? Hola. Hola, profe. Vamos a esperar un minutito que le dije a la doctora Olivieri que también si quería estar. Ya. Bueno. Vamos a hablar ahora de, por más que los parciales estén excelentes o muy bien, porque están muy bien, me gustaría igual hablar de cosas que pueden venir bien para el final y de lo que vamos a hacer en este mayo y junio, en el cual no solamente vamos a terminar con la unidad 8, sino que lo vamos a hacer con un trabajo en el cual ustedes van a trabajar en 2 equipos, y en esos 2 equipos van a realizar un trabajo de investigación y también de exposición oral, que la vamos a hacer así, para exponer, y también, por supuesto, dar la clase. Los temas de la unidad 8, es decir, un grupo va a tener Unión Europea, otro grupo va a tener Mercosur. Y hoy vamos a adelantar con integración, que es integración que vamos a ver qué sucede en el ámbito internacional de estados a estados. Bueno, voy a referirme a los parciales en forma, digamos, general, pero puntual de cada cosa. Primero, los parciales estuvieron, por supuesto, el que quiere preguntar algo del suyo en especial me dice, o sea, no va a haber ningún problema. Los parciales estuvieron bien, muy bien algunos, realmente muy bien. Les digo cosas para mejorar, que tiene que ver con presentación, por ejemplo. Es decir, por ejemplo, a veces al responder las preguntas hacen copy-paste, lo cual a nosotros como profesoras en esta modalidad sabemos que existe, y la idea es que ustedes puedan investigar a ver de dónde sacan o pueden utilizar material muy bueno para la pregunta. Entonces, eso no es objeción. Lo que sí queremos es que se hacen copy-paste. ¿Qué significa que lo elaboren? Que no hagan copy-paste y después resulta que aparece la pregunta en una hoja, todo el fondo de la hoja en blanco, y pasa como si hubieran puesto, ¿vieron cuando dice insertar o pasar a la otra hoja? Bueno, entonces queda como cortado, y además en otro tipo de letra, y en otro tamaño, en otro formato. Entonces, cuando hagan esas cosas que hacen material de investigación, háganlo, pero cuando lo vuelven a un texto, esto es como ustedes cuando hacen traducciones. Cuando ustedes hacen traducciones van a un diccionario para ayudarse en la elaboración, pero después ustedes le dan la redacción de ustedes. Usa. ¿Se entendió lo que estoy explicando? ¿Y por qué los digo? Bueno, la otra cosa, bueno, gracias, Flor. La otra cosa es que todas las notas sepan, quiero que sepan, que aquel que, por ejemplo, resultaba tener un 7,50, se redondeó para arriba para que tengan un 8. Lo mismo con todos, ¿entendido? Si el que tenía 9,50, hoy le pusimos 10, ¿por qué? Porque nosotros al campus la tenemos que redondear. Y entonces el que nos alcanzaba de 0,50 para arriba, lo llevábamos a la nota superior inmediata. Porque en mi UNSA tenemos que ponerlo con un número redondo. Y cosa que les vamos a pedir es, estoy tratando de hacer memoria porque vengo de todo el día de clases y de Zoom, entonces a veces me van 2 veces antes de decirlo. La otra cosa, por ejemplo, es que tengan en cuenta que si van a cortar y pegar, hay veces que tienen que citar al autor. Porque si ustedes estuvieran haciendo un trabajo y no lo dan, puede darse lugar a plagio.
Y hay aplicaciones que detectan ese copy-paste. Sin perjuicio de que estamos en un examen, les digo que paré porque dice conexión inestable. No es el caso de ustedes, pero hubo detectados casos de trabajos prácticos en los cuales los docentes advirtieron que al ser detectado el trabajo, fueron, digamos, llamados la atención a través de la universidad, porque es uno de los motivos que no se debe hacer por reglamento de la universidad también, independientemente del que el trabajo es un derecho intelectual de otra persona, y que el trabajo que nosotros le damos, o cualquier docente le da en la carrera, es para elaborar como alumnos. No importa si está excelente o menos bien, importa que no sea la copia sin citar que lo hicieron de otro lado, porque si lo advierten hay dificultades serias. El mes de, a ver, otra cosa que me puedo haber olvidado de este examen, les digo más o menos, me voy a tomar el examen, voy a ir diciéndoles más o menos cuestiones de corrección y contenido, para que lo tengan en cuenta para el final. Es decir, así saben que en cuanto a contenido, si algo faltó o si algo tiene que ir. En la pregunta, las preguntas que eran por verdadero o falso, bueno, esa no hay dificultad porque es textual, te acuerdas, lo decíamos más o menos en clase. Ahora, las preguntas que son a desarrollar, por ejemplo, en la número decía, explique la forma de gobierno de la República de Chile. Disculpen, tengo a alguien que está en audiencia. Explique la forma de gobierno de la República de Chile, qué autoridad realiza el control constitucional y cómo se realiza. Compare con la República Argentina. Creo que esa es la que por ahí les causaba un poco más de elaboración, por una razón, porque tenían que leer de la Constitución que le habíamos acercado el recurso, y cuando se refería a forma de gobierno, una cosa es que digan que es una república con forma de gobierno única, y otra cosa que también que tenían que decir era que el control constitucional está a cargo de un tribunal constitucional. Eso lo dijeron todos, no hay ninguna dificultad. Todo el mundo supo ver que hay un tribunal constitucional. Pero pedíamos la diferencia con la República Argentina, o por ejemplo la comparación con la República Argentina, porque en Chile no es solamente que el Tribunal Constitucional debe hacer un control previo a la vigencia de la ley, sino que también puede ser controles posteriores y controles en la aplicación. Entonces, si bien es un control concentrado por ser de una única institución, un tribunal, y en ese aspecto es diferente al nuestro, que es difuso, la otra diferencia fundamental es que Chile tiene no solamente un control previo, sino que ese tribunal tiene como atribución, artículo 93, también poder hacerlo respecto de otros actos de funcionarios y también particulares. Y tiene una cantidad de incisos muy grande, pero también eso. Entonces, la respuesta abarcaba que por lo menos citaran por lo menos la mitad de los contenidos de ese famoso artículo 93 para estar completa. Si contestaban Tribunal Constitucional y no decían nada más que las funciones o cómo se realiza, la pregunta era cómo se realiza, es decir, de qué actos antes o después, además de ser concentrado, no estaba totalmente completa. O sea, una cosa es que estuviera puntuada, por ejemplo, con el número 1, y otra cosa es que tuviera los 2 puntos exactos. En cuanto a Francia, todo el mundo la desarrolló
completa, era una parte histórica y una parte del gobierno y político, así que en esa no hubo dificultad. En cuanto a Reino Unido, en general, sí, todo el mundo la contestó bien, pero faltaba enumerar los documentos en algunos. En algunas personas, en algunos de los alumnos, algunos de los documentos no los enumeraron, y en otros, si bien los enumeraron, no dijeron ni en qué año ni de qué se trata. Y en cuanto a Estados Unidos, eh, había que aclarar bien, por ejemplo, esto de la reforma de la Constitución. ¿Por qué la reforma de la Constitución? Por la sencilla razón que esa reforma en Estados Unidos también tiene enmiendas. Y esas enmiendas constitucionales, además de la forma. Y por otro lado, lo de los tribunales estaduales y los tribunales de la Confederación. Y había un periodo de tiempo en el cual hubo como dos federaciones y después se unieron de nuevo. Hasta ahí más o menos lo que puedo decirles que para el contenido. Otra de las cosas que me gustaría decirles es, si a veces creen que cuando están contestando una pregunta no hace falta volver a decir algún tema, en derecho a veces es necesario. O sea, a veces por no responder, por creer que en la pregunta anterior está respondida, no están respondiendo la segunda pregunta. O sea, esto es, por ejemplo, les doy un ejemplo simplemente aclaratorio. Hola Roxana, buenas tardes. El elemento aclaratorio, el elemento aclaratorio les digo, pero a veces la respuesta a una pregunta necesita, así como les preguntábamos de la diferencia entre Chile y Argentina respecto al Tribunal Constitucional o al control constitucional, si se lo pedían o tenían que referirse a eso en otra de las unidades, tenían que decirlo también. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos en un expediente, y ustedes van a ser traductoras jurídicas, y saben que muchas veces tienen que traducir actas para que usemos los abogados, no pueden decir, esto lo dije más arriba, entonces no lo vuelvo a repetir. Si ese punto y ese contenido está en otro momento del acta, es porque realmente se necesita ponerlo también en otro momento del acta. Imagínense un testigo que le preguntan si vio tal cosa y contesta, sí, sí lo vi. Y resulta que 3 o 4 preguntas posteriores le vuelven a preguntar, bueno, pero dígame, ¿y usted dígame cómo lo vio, cómo sabe que lo vio? Y dice, ya lo contesté. No, lo tiene que volver a decir el testigo. Y ustedes en ese caso lo tendrían que traducir. Bueno, nosotros a veces, si está contestado en la anterior, pero en alguna que se refiere posteriormente, no lo hacen porque creen que ya lo respondieron, digamos, tienen que hacerlo igual si es que puntualmente se les pregunta. ¿Ahí se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, Roxana, ¿alguna aclaración? Hola. Te saludé recién. ¿Cómo estás? Sí, pero no, me estaba poniendo los auriculares. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, no, simplemente, a ver, las preguntas que estuve viendo Hablarle de Francia, de las de Estados Unidos. ¿se me cortó? Hablarle de... Hablarle de la de Estados Unidos, de Hacelá, hablarle de Sí, la no, que está bien, parezca. está bien. Sí. No, está bien. No, pensé que querías que hiciera alguna aclaración que por ahí no habías hecho. Pensé que era las 6:30, discúlpenme, por eso me conecté más tarde. Igual tuve varios llamados en el medio. Bueno, decía, en Francia, en Estados Unidos que estuve mirando, a ver, eh, por ejemplo, los balances que existen en el poder, que los
vimos, que era la moción, por ejemplo, la posibilidad, hay algunos que lo fueron, pero la mayoría no, quiero decir, como que no los registraron como balance, solamente registraron como balance el tema de la cohabitación, que es muy, muy interesante en Francia, y vemos que casi que estaría existiendo en este momento, porque son de distinto arco político el jefe de Estado y el jefe de gobierno, pero no mencionaron el referéndum, que es un poco lo que les decía recién Lili, por lo que alcancé a que el referéndum está en un montón de espacios, digamos, y de estados. Sin embargo, así tuviésemos que haberlo dicho en 3 oportunidades, eh, como por ejemplo, como democracia participativa directa, lo es. Como balance y equilibrio de poderes, lo es. Porque le da la posibilidad al pueblo de decidir sobre cuestiones muy concretas y muy claras. Digo, en general las preguntas están totalmente claras. De hecho, les había contado que cuando pasa en Italia de una monarquía a una república, pasa por referéndum, digamos, del pueblo, ¿no? Que es cambiar directamente el sistema político completamente. Bueno, eso una. Después, en Francia, la verdad que contestaron bastante completos. Algunos le faltaron, eran 5 repúblicas, algunos contaron 3, y no contaron la cuarta y la quinta, que es donde se afianza el semipresidencialismo parlamentario con más claridad, y en el 58 se establece la quinta, y también, digamos, con las reformas constitucionales se afianzan estos mecanismos de control, y lo que sí dijeron casi todos que la cohabitación se instala en la Quinta República, ¿no? Como modalidad democrática. Después, en Estados Unidos, algo que varios no dijeron, o no, les voy a hacer un esquema, porque esta mañana lo quise decir y no sé si fue tan claro. Les voy a hacer un esquema para los dos turnos para que lo tengan. Cuando hablan de la estructura del Poder Judicial, o de la justicia, no me acuerdo cómo hice la pregunta, mencionan teorías, o sea, como primera instancia, segunda instancia colegiada, la corte, y después los tribunales provinciales ordinarios, con la misma estructura. Bueno, hubo alguien que se equivocó y dijo que los juzgados ordinarios nacionales se regían por las leyes de la ciudad, y no, se rigen en todos los casos, provinciales o nacionales, son temas ordinarios del cotidiano de los peatones que vivimos en esta Argentina, que son cuestiones civiles, cuestiones comerciales, cuestiones penales, cuestiones laborales, ¿no? Y eso es el ordinario. Y el federal, que algunos lo dijeron muy bien y otros le faltó, porque estamos haciendo el paralelo con Estados Unidos, que finalmente es muy parecido, si no copiadísimo, ¿no? El federal tienen, igual que en Estados Unidos, competencia en el ámbito del lugar, digamos, regional, porque hay un juzgado para varias provincias, y en el caso de Estados Unidos, un juzgado para varios estados. Y en el caso de la competencia material de los temas de lo que tratan, es competencia diferente al ordinario, ¿sí? Que es todas cuestiones entre personas físicas o jurídicas del ámbito privado. Cuando son personas públicas, como las provincias entre sí, o como los estados entre sí, en Estados Unidos, ahí van los casos federales. Y después, ese vasito que tenía cierto tipo de casos, se va llenando de acuerdo a las necesidades, a la jurisprudencia, a las leyes, que van incorporando en la competencia federal regional algunos temas. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen quiebras, patentes, acá tenemos recursos naturales compartidos, bueno, allá también, contaminación, todo lo que involucre en un punto a más de un estado.
Bueno, y eso por un lado. Y por otro lado, alguien, no la mayoría, pero alguien se olvidó eh, en las modificaciones constitucionales de Estados Unidos, eh, ¿cómo se llama? El tema de o sea, de diferenciar. La mayoría lo recordó bien y lo entendió bien. De diferenciar las enmiendas como modificaciones más pequeñas, que tienen que ver con los 2/3 del Poder Legislativo Federal, que las decide, que son las 27 que vimos, bueno, y la convención constituyente o la asamblea constituyente que debe ser solicitada o votada, requerida por los 2/3 de todos los poderes legislativos de los estados, ¿no? O sea, como que es un volumen muchísimo más grande de representantes de, de las personas y de los estados. Y que por eso nunca se modificó. En cierto modo se fueron manejando con este híbrido de las enmiendas. Y nosotros ya tuvimos más de una reforma constitucional. Este, bueno, básicamente eso. Después contestaron bien que fue una confederación hasta que digamos, hasta 1777, pero la confederación se genera, ¿se acuerdan? Como una subconfederación con el tema de que ahí se ve bien la posibilidad de secesión, de retirarse, de irse, con el tema de la guerra civil, que dura de 1861 a 1865, eso se los acoté, pero bueno. Bueno, básicamente eso. Sí, después, digamos, creo que se notó que con los estilos de escribir menos o escribir más, o bueno, los que copiaron y no, hay que elegir lo que uno copia, no es que uno copie, eso no sé si lo dijiste, Lili, pero los que copiaron y por ahí se notó por los cambios de letra, porque estaban palabras pegadas, eso hay que tener cuidado, porque ustedes saben que las investigaciones actualmente, si van a hacer cualquier trabajo que quieran clasificar o calificar para una, no sé, para una universidad pública o extranjera, o para, hay, digamos, detectores muy sencillos de plagio, ¿no? Entonces, si bien la modalidad en este formato dio para que eventualmente hasta copiaran partes de lo que nosotros les habíamos dado, bueno, no está bueno que eso lo descuide. Pero bueno, básicamente buscaron bien los contenidos. Hace un ratito les dije que debe ser con elaboración, porque si se copia y pega textual, Exactamente. hay que citar de dónde proviene, justamente por eso que la calificación hubiera sido aprobado, porque la investigación encontraron bien lo que era. Claro, dieron la respuesta correcta. De todos modos, siempre el aboco cuando uno va a citar, o sea, toma, porque el conocimiento no es de nadie, el conocimiento es compartido por toda la humanidad, lo que pasa es que se expresa de determinado modo o hay cosas que fue el primero en descubrirlo alguien o en expresarlo de esta manera. Entonces está bueno hacer el esfuerzo, un poquitito molesto, pero está muy bien, porque aparte es por respeto de quien lo escribió primero o donde lo encontramos, de hacerle como una redacción un poco diferente, porque además, como el conocimiento es compartido, en la medida que lo trabajemos, que lo amasemos, que lo toquemos, que hagamos ese esfuerzo, nos queda más, lo comprendemos mejor, ¿no? Eso. Ya está. Y otra de las cosas es que si lo copian y pegan, es decir, den el formato de lo que ustedes están colocando, porque si no queda uno con un margen, el otro con otro margen, el otro le cambian la letra, lo cual en algunos momentos hay que cambiar por la letra, ya sea la otra cosa que recuerdo, y es un consejo, supongo yo que deben estar ustedes un poco extenuados, pero antes de entregar, repasen. Antes de entregar, repasen. Y más que estamos actuando, interviniendo con teclados, entonces con los teclados, con los antes
estoy diciendo que antes repase el apuro del propio menú o por lenguaje por ahí predictivo que tiene armada la configuración del software, se les escribe otra cosa que no tiene que ver con lo que están ustedes queriendo colocar. Bueno, hasta ahí más o menos lo que vamos a decir de los parciales y de las preguntas puntuales. Esto todo lo aclaramos no solo por devolución de parcial, Se congela sino un poquito la también imagen, dale. para que lo tengan en consideración a los efectos del final. O sea, todavía el final no está. Ahora vamos a hablar un poquito, en este ratito del Zoom que nos permite, de cómo va a seguir este mayo-junio en función de la unidad de 8, que es la que falta, y de recuperatorio acá no hay, porque dieron una fecha que podemos abocarla a un trabajo en clase. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este fin de semana supimos que el 24, que era el lunes, iba a ser feriado, ya no es feriado. Con motivo de que no es feriado, las clases se dan, es decir, tenemos clase. Pero lo que vamos a hacer en la clase es establecer esto. Nosotros vamos a trabajar, ¿cómo vamos a trabajar la unidad 5? Que se va a dividir en tres partes. La primera voy a continuarla dando hoy, la vamos a dar en la segunda parte de esta reunión. Y la parte de Unión Europea y Mercosur se va a dar el 31 de mayo, y en junio, ¿no? El 31 se va a dar Unión Europea. Y el día 7 de junio se va a dar Mercosur. ¿A qué lo llamo 31 y 7? Nosotros debemos hablar sobre integración y unión de estados mediante tratados y mediante relaciones internacionales. Una vez que tengamos dado eso, el día 24, que es el feriado que lo dejaron sin efecto, vamos a tener la clase para este efecto. En esta semana, ustedes se van a dividir en 2 equipos, con los integrantes, digamos, que quieran. O sea, la mitad del curso para un equipo que trate el Mercosur y la otra mitad para que trate Unión Europea. ¿Cuál es el contenido que tienen que tener estos trabajos? Dentro de un ratito con Roxana, o quizás mañana, les vamos a dar el contenido de mínima. Pero sepan ya, y se los explicamos, que el contenido es que tanto Unión Europea como Mercosur son organismos a nivel internacional que relacionan países. Estos países son representados por personas. Esas personas forman parte de las instituciones que establecen lo que sería en un país el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bueno, en esas instituciones hay un poder, hay una, perdón, no soberanía para unirse. Hay otro organismo que es como es una especie de asamblea, a veces difieren en los distintos nombres que tienen en las distintas uniones de países, pero que son las que toman las decisiones que luego se van a realizar. Entonces, ellos toman las decisiones y se gestiona por a través de la otra institución. Y si existiera algún conflicto entre para cumplir ese objetivo, o entre ellas y algunos países, dentro o fuera de ese organismo, también hay una institución encargada de tratar de solucionar el conflicto. Es decir, ustedes van a tener que trabajar
sobre qué es el Mercosur, qué es la Unión Europea, quiénes lo integran, cómo se integran, qué organismos tienen. Y como ese es un organismo que se creó, van a ver que tiene normas, un reglamento, normas internas, pero no solamente que rigen ese organismo, tienen normas que van a regir el vínculo o la relación de ese organismo respecto a sus propios miembros integrantes. A eso nos vamos a referir en un ratito. Entonces eso es un contrato al cual, si prestan los países su voluntad de integrarlo, tienen que cumplirlo. Y se cumple de diversas maneras. Entonces, todos esos objetivos, los fines, y esas famosas división de poderes o funciones, tienen que explicarlo respecto a Unión Europea y Mercosur, en la cual van a entregar un trabajo, que cuando llamo por escrito, escrito digital, que lo van a enviar, después le vamos a agregar tarea, enviar a través del campus, y por otro lado, van a exponerlo en el orden, el modo, la forma, en el orden, el modo o la forma que el equipo establezca con sus integrantes. Es decir, es un trabajo colaborativo y también de diagramación de ustedes para dividirse las tareas, establecer el orden de la exposición, establecer la metodología, por ejemplo, pueden hacer PowerPoint, pueden compartir pantalla, es decir, tienen que darla y va a recibir una nota de concepto que, por supuesto, como todos los trabajos de ustedes que entregaron, los conceptos los tenemos en cuenta a los efectos de, como hoy les dije, que algunos eran 650 o 750 y nosotros calificábamos indubio pro luce, y en vez de 750 se ponía 8, en vez de 650 se ponía 7. Entonces va a servir para eso. Entonces, hasta ahí se entendió. La clase que viene, que es 24, nos van a enviar por el foro, durante esta semana nos envían por el foro quiénes integran los equipos y cuál el tema, ¿es la Unión Europea o Mercosur? Por otro lado, el lunes que viene vamos a hacer 2 encuentros en los cuales en uno vamos a tratar Unión Europea y en el otro Mercosur. ¿Para qué? No para dar la clase, sino para ir viendo el material de investigación, juntando, y además del material de investigación, la orientación que le están dando al trabajo, cómo lo van a hacer, alguna duda que quieran disipar, otro material que haya que consultar. Eso lo hacemos el lunes que viene. Primera hora de 18:15 hasta las 19, Unión Europea. 19:15 a 20, Mercosur. Ya les dije, ustedes nos traen una propuesta para que vayamos viendo y orientándolos en cuál es la investigación y el modo. ¿Se comprendió? Sí, sí. Sí, perfecto. Sí, sí. Sí. Ok. Hasta ahí lo del lunes que viene. El lunes 31 da Unión Europea. Y el otro lunes siguiente, Mercosur. ¿De acuerdo? Y después, de ahí en más, vamos a trabajar sobre cosas preparando para el parcial. Nos faltan 4 minutos para esta reunión. Si quieren, si Roxana quiere agregar algo, es ahora. Y si no, vamos al corte y volveremos para hacer una primera parte de integración y unión. Solo un minuto. Después les vamos a decir en qué momento vamos a hacer el último cuadro colaborativo de Commonwealth que yo les había comentado y ya lo subí como tarea, pero no tenía fecha. Dijimos que iba a ser en algún momento de mayo o en algún momento de junio. Dependía un poco de si tenían que dar algún recuperatorio, ¿no? Y demás. Entonces,
eso lo van a llenar ustedes, y ahora también cuando volvamos, regresemos, le decimos, organicemos esa fecha. Que en realidad es para que hagan, digamos, pueden ser grupos de A2, porque van a ser 4 países, creo que son 10. Y les voy a dar de dónde sacar la información, y es llenarlo para comparar y contarnos en una clase unos a otros los que fueron investigando. En principio puede ser para el 14 de junio. Perfecto. 14 de junio, pues 14 de junio, porque el 14 de junio era una fecha que teníamos para recuperatorio y afortunadamente no tenemos que tomar ningún. ¿Listo? Nos vemos en 15. Bueno, muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahora en esta segunda parte, me acerco al micrófono a ver si escuchan mejor. En esta segunda parte de esta clase de hoy vamos a hablar de qué es esto de la integración y de la unión aduanera o otro tipo de unión entre países. Vamos a hacer un previo. Nosotros conocemos que las personas estamos regidas por normas que en general, las normas de uso civil, están en el Código Civil y Comercial. Pero cuando se trata de la relación entre países, es decir, las relaciones a través de los estados, esas relaciones internacionales las trata el derecho internacional público. El derecho internacional público es una materia de derecho que se encarga de estudiar el contenido de las relaciones internacionales que se da entre países y que generalmente se da, aparte de la parte histórica, ¿no?, a través de la firma de tratados. Cada vez que ustedes escuchan, ven o investigan o leen que un presidente va al exterior y firma un tratado con otra persona, esos tratados, dependiendo qué tipo de contenido tengan, va a ser de aplicación inmediata o no. Estoy hablando eso respecto a nuestro país. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución Nacional. La Constitución establece que aquellos tratados internacionales que firmen con otros países tienen que ser aprobados por el Congreso de la Nación para que tengan jerarquía constitucional, en un sentido de que son mejores o peores, o sea, nada que ver. La palabra jerarquía se estudia en derecho para establecer si está al mismo nivel que la Constitución. ¿Se acuerdan la pirámide de Kelsen que en algún momento yo les expliqué? Bueno, si están por arriba de la Constitución, en caso de que haya contradicción entre una norma de la Constitución y ese tratado, al mismo nivel o por debajo. Y uno de los tratados de Argentina, en el cual está al mismo nivel, es el que trata los derechos humanos y también, por ejemplo, los derechos del niño, Código 20. Pero esta relación que yo ahora les explico de tratados que son convenios, o lo que ustedes conocerían si fueran personas humanas, contratos que se firman con uno con otro y del cual emanan no solamente a veces obligaciones, sino
a veces emanan el convenio marco en el cual fue ese contrato firmado. Pero como acá vamos a hablar no de personas, sino de países, eso se da en el marco del derecho internacional. Y esto que se da en el marco del derecho internacional, hay que ver qué tipo de consecuencia, y cuando yo hablo de consecuencia no estoy diciendo desfavorable ni tampoco favorable. Estoy diciendo qué tipo de consecuencias jurídicas hacen a el cual se firma con respecto al otro. ¿Cómo empezó esto del derecho internacional y el derecho a la integración que hoy nos ocupa para tratar de ver, digamos, antecedentes de lo que luego va a ser la Unión Europea y Mercosur? ¿Sí, Carolina? ¿Cómo, ¿Me perdón? preguntabas algo? No, justo me moví acá y se me salió el silencio. Bueno, perfecto. Bueno, volvamos entonces. Cuando hay relaciones internacionales, vamos antes. Esto tuvo lugar a partir de la Guerra Fría. ¿Qué es esto de la Guerra Fría? Cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, los países advirtieron que en vez de tanto uso de armamento, muertes, tantas cosas desagradables y perversas que sucedieron, a veces era mejor tratar de consensuar o coordinar, por lo menos, en temas o en objetivos que sean comunes. Así, pasaron a hacer convenios, que en el derecho internacional se llaman tratados, sobre determinadas cuestiones. En general, tenían por fines mejorar la relación en algunas cosas del comercio, es decir, el comercio entre ellos. Otros tenían que ver rebajas aduaneras entre ellos o exenciones aduaneras respecto a esos países que se llaman países miembros de los estados que firman los tratados. Otros, por ejemplo, eran beneficios en el área interno para las personas que contratan, digamos, de ese país respecto del otro país miembro. Pero esto se hacía dentro del convenio marco de solamente 2 países o 3 países. Ahora, ¿qué es lo primero que hay que estudiar cuando es esto? Esas son las normas o el reglamento que rige entre esos países. Ahora, ese reglamento, ¿se aplica automáticamente al derecho interno? ¿O necesita sí o sí una previa aprobación de las asambleas parlamentarias o del Congreso, en el caso de las repúblicas que tienen congresos, unicamerales o bicamerales? ¿O pueden objetar u observar alguna parte de esa que no les convenga? Todo eso es materia del derecho internacional y de las constituciones de los países que las tienen. En el derecho internacional, por convención a partir de las Naciones Unidas cuando se crea la ONU, se estableció quiénes eran los países miembros y cuál era el reglamento, digamos, para las Naciones Unidas. Pero algunos países no se incorporan inmediatamente a esa unión de países, sino que a veces se incorporan después. En ese caso, el mismo, le voy a llamar ahora para esta instancia de lo que estamos explicando, ese convenio marco, ese tratado marco, establece que a aquel país que quiere incorporarse, a veces se le permite que haga alguna reserva o alguna observación, que es en el caso de que algo que esté en ese tratado sea contrario a su derecho o no quieran aceptarlo porque no les convenga, entonces pueden hacer la observación en ese caso. ¿Esto por qué es? Porque a veces se incorporan algunos tratados, sea la ONU u otro, cualquiera, y su propia constitución interna no le permite dar por aprobado ese convenio que firma
el Estado, me refiero al presidente del país o al jefe de Estado, hasta tanto sea aprobado por su asamblea legislativa. Entonces, hay países que ese marco normativo va aplicado automáticamente y otros que no. Pero todo esto nació con respecto de que advirtieron que era mejor no disipar los conflictos mediante la guerra, sino a través del diálogo y el llegar a un acuerdo de intereses. Esto tiene que ver con un tema que se llama derecho internacional y derecho supranacional. ¿Qué es el derecho internacional? Ya les dije, después de la Segunda Guerra Mundial. Y el derecho supranacional hace referencia a una cuestión que sucedió, y es que ciertos países que eran preponderantes ya sea económicamente, preponderantes por el uso de la fuerza, preponderantes por no sé, por tener mejores conocimientos o recursos que los demás, le imponían a aquellos que eran de menor poder económico o de menor o más pobres, como le dicen a veces. Entonces, ese derecho supranacional se refiere a normas que son impuestas por potencias hegemónicas en esas estructuras internacionales de las comunidades. Y vamos a llegar ahora a lo que es el derecho de la integración. Derecho de la integración o derecho comunitario. Bueno, este derecho de la integración o derecho comunitario es aquel que tiene por característica, se caracteriza por efectuar intereses que son fuertemente arraigados. ¿Qué significa? Se asocian estados, pero que quieren lograr objetivos comunes. Esos objetivos pueden ser culturales, pueden ser económicos, pueden ser arancelarios. Entonces, en virtud de eso se ponen de acuerdo y ellos someten su propia voluntad a esas reglas que acuerdan entre sí. Por supuesto que todo esto tiene que ver, y en todo esto tiene que ver con que se discutió, y hay varias teorías al respecto, si se estaba cediendo o no soberanía. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del Estado, de la soberanía? Bueno, y ahí vienen unas fuertes, digamos, disidencias y fuertes opiniones encontradas, y muchas veces no son solucionadas, pero por el interés de los países, en algunos objetivos se llegan a acuerdo para vivir en este mundo global que es el espacio de todos. Esa integración plantea problemas jurídicos, tanto desde el punto de vista estructural, en cuanto a ver si se aplica directo, no directo, si se aplica por los estados, o si hay un órgano más allá o más arriba del nacional de cada país para obligar a cumplirlo. Bueno, todo eso se da en el contexto de relaciones internacionales. Y se estudia eso en Derecho Internacional Público. Aquí no lo vamos a hacer, pero sí queremos que sepan en qué incide para saber qué es esto de la independencia de un Estado respecto del control externo. Cuando traten Unión Europea y Mercosur, van a ver qué cosas los países están dispuestos a, entre comillas, ceder en pos de algunos objetivos que priorizan para esa unión de países. Hay veces que se hacen objetivos en función de los insumos que pueden llegar a comerciar, otras veces de uniones con libres de impositiva, otros de permisos de traslación de personas y de mercadería de un lugar a otro sin pagar arancel. Bueno, hay muchos tipos de uniones y depende de esos contratos marcos. Ahora Roxana les va a contar porque hay
un trabajo muy claro que diferencia esto de la integración y cómo de menor a mayor se va aumentando el grado de interrelación entre países. Roxana. Sí. ¿Puedo compartir? Sí, ¿no? Dale, dale. Vamos a compartir. Perdón. Muy bien. Hago una agregación. Subimos este cuadro ya lo van a tener, porque lo tienen en la grabación que se está haciendo hoy, y van a tener una pequeña hoja de integración y otro trabajo que les va a servir también para ver cómo funcionan y aplicarlo en los trabajos que tienen que hacer. Fox. Bárbaro. Bueno, vamos repasando un poquito los conceptos. Entendemos por integración la integración, o sea, jurídica o de derecho, que supone varios estados, ¿sí?, que se unen, como bien dijo Lili, para darse a sí mismos, o sea, esto de ceder o no la soberanía, en realidad lo hacen con su poder soberano de autodeterminación, de hacer un ordenamiento común para determinadas actividades, ¿no? Entonces, allí vamos a ver que tenemos estructuras jurídicas nuevas, como dijo Lili, que vamos a tener tratados, convenios, vamos a tener pactos, vamos a tener dictámenes, resoluciones. Vamos a ahondar en eso cuando veamos en concreto las dos integraciones o derechos de integración que vamos a ver pronto. Entonces, bueno, vemos que, como expresó hace un ratito, hay intereses, ¿no?, que nadie cede nada o decide integrarse y nadie decide unirse en sociedad con nadie, sino es por un objetivo y un beneficio, ¿no? O por lo menos dejar de sufrir en algunas cosas y vivir un poquito mejor para su pueblo. Entonces, se eliminan, en este caso, ciertos obstáculos, ¿no? Que pueden ser obstáculos al comercio entre los que estén integrados, se eliminan los obstáculos para que haya libre circulación de bienes, de mercancías, de personas. Puede haber reducciones de costos en los transportes, puede haber políticas comunes un poquito más complejas, que ya sean, que imbrinque, digamos, políticas de ambiente. Para el ambiente también es muy habitual que se realicen convenciones, porque imagínense que el ambiente no tiene los límites políticos que nosotros le damos a los países, ¿no? Claramente es más regional. Bueno, bien, entonces vemos que si nos ponemos a subir una escalera, empezamos por una integración tímida, ¿sí?, con el primero de los institutos mencionados. Recuerden que la palabra instituto en derecho es la realidad recortada y le ponemos algunas características, ¿no? O sea, como siempre doy el ejemplo, la realidad real es que dos personas se enamoran, tal vez se casan o viven en unión convivencial y tienen hijos. Nosotros desde el derecho creamos institutos y decimos, esto es un matrimonio o una unión convivencial, hay derechos, hay obligaciones, y el niño que nace, sobre el niño que nace hay obligaciones y hay una patria potestad. Bueno, entonces, la realidad es que los países se unen para mejorar sus condiciones y se dictan normas. Pero ¿cómo lo llamamos? En el primer escalón puede ser la más simple unión, área de aranceles preferenciales, ¿no? Entonces, ¿qué se decide? Se van a reducir en algunos productos aranceles para exportarse e importar, digamos, entre los que han firmado. Muy bien, es algo tímido, primario. Después queremos subir a un compromiso mayor y podemos establecer estas áreas de libre comercio que reducen aranceles entre miembros del bloque que lo compongan, o sea, siempre estados, no estamos hablando de estados, donde cada país, digamos, conserva aranceles externos con otros países, pero
en el bloque que firma y que arma ese libre comercio, esos tratados de libre comercio que hemos escuchado tanto, están obligados, ¿sí?, a utilizar los aranceles de venta y de compra que establezcan en el bloque. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre son beneficiosos para los países que están en situaciones de lo que se llaman emergentes o países satélites, como el nuestro, que están emergiendo, siempre tratando de emerger hasta que viene alguien y nos pisa un poquitito más la cabeza para ver, siempre estamos en la línea de flotación con la nariz. Bueno, cuando se dan estas áreas de libre comercio y nos juntamos con países mucho más ricos, mucho más potentes económicamente, es bastante posible que nos impongan aranceles bajos para comprarnos e ir altos para vendernos. Entonces hay que estar muy, muy alerta como para no aplaudir cualquier área de libre comercio que se quiera establecer si hay mucha asimetría en, digamos, el poder económico y en la posibilidad de producción de los países que integran el bloque. Conviene que esto sea entre países que más o menos están en circunstancias similares y que se pueden imponer las mismas obligaciones y los mismos derechos. Bien, seguimos subiendo en el nivel de integración, el tercer escalón, y encontramos que se puede armar una unión aduanera. Una unión aduanera es un poco más compleja y en el sentido que tiene por ahí más instrumentos jurídicos y más restricciones que se van a poner, más restricciones por ahí hacia afuera, pero más libertad hacia adentro. ¿Qué quiere decir? Que todo aquello que comerciemos va a estar libre de derechos de exportación, de importación, y va a tener una política arancelaria común, ¿sí? Bien. Volvemos al problema de si uno es más industrializado que otro. Para esto es recomendable lo que viene ahora, que son los dos últimos estadios de la integración conocidos hasta el momento. Uno es el mercado común, que conlleva en cierto modo unión aduanera, cierta uniformidad en los aranceles, de lo que no ingrese en esta unión aduanera, pero también va más allá y trata de integrar a los pueblos, trata de integrar, como dije, a los recursos naturales o elementos de la naturaleza, trata de integrar las políticas contra la contaminación, trata de integrar las políticas de salud, las políticas de educación, las políticas laborales, para que podamos tener movilidad y circulación de bienes y personas, ¿no? Ir tendiendo, digamos, a una que como bloque fortalezca para poder comerciar con el resto del mundo, ¿no? Y entre nosotros que nos sea más beneficioso intercambiar nuestros elementos y hacia afuera podamos vender y beneficiarnos todos como región. Bien. Y después, en un nivel más sofisticado y de más unión y de integración, tenemos una unión económica que es la Unión Europea, que digamos que tal vez transitó, no necesariamente, pero varios de los otros escalones para llegar a la posibilidad de integrarse de modo que se genere no solo un mercado común, sino una moneda única, ya es una política monetaria, una armonización de políticas económicas y públicas, pero digamos, con una sintonía más fina que tenga digamos, el medio ambiente, salud, educación, los mismos que mencionamos. Y también se caracterizan estos dos últimos escalones, el mercado común y la unión económica, por tener, como les dijo Lili, organismos que se asemejan a los poderes, los gobiernos de los estados que vimos, que vieron que en general tenían tres divisiones, las repúblicas, que eran el poder ejecutivo, que en general son comisiones o consejos, ya vamos a ver cómo se llaman, el poder legislativo, que en general son o asambleas o parlamentos, y el poder judicial, que son tribunales que pueden, digamos, atender cuestiones de los estados
o incluso en la Unión Económica atender cuestiones de los habitantes de los estados que forman la Unión. Esta serie de organismos que se van a parecer a un estado, pero que van a ser supranacionales, que van a estar por encima de los organismos de los estados, de los gobiernos de los estados, van a emitir una serie de normas que, según el caso y según la formalidad que hayan adoptado, ingresarán en el derecho común, perdón, en el derecho estatal, en el derecho interno de los estados, como es el caso de la Unión Económica Europea, porque es más sofisticada, porque hay más integración, porque está más tejida, porque hay más solidez, y no tanto lo que acontece en el Mercosur, que se dictan estas normas supranacionales por los mismos organismos o similares a la Unión Europea, pero cada estado debe internalizarlo y meterlo hacia adentro con una ley que acepte estas disposiciones como derecho interno. Bien, acá creo que tenía un cuadrito de, bueno, un resumen de que hay zonas de libre comercio, unión aduanera, como para achicar un poquito más dejarlo nada más que en 4 organismos, como para recordar. Mercado común, libre de circulación, bienes y factores productivos, mano de obra, capital financiero, y la Unión Económica, que ya es una integración de unificar políticas. El mercado común, reitero que también va hacia libertad de circulación de personas, ¿no? Bueno, yo creo que con esto algo más teníamos. Bueno, los niveles de integración que tenemos a los conjuntos de estados que dictan sus normas supranacionales, que tienen nivel de obligatoriedad superior a la legislación nacional, como una posibilidad de generar estas integraciones, y la segunda posibilidad de generar integraciones a los conjuntos de estados que dictan normas comunes y que luego tienen, como es el Mercosur, que luego tienen que incorporarse al derecho local, como les decía. Bueno, creo que con esto, más o menos, hemos completado la idea de qué es el derecho a la integración para que ustedes puedan después nadar en las aguas profundas, cada grupo, uno de una Unión Europea y otro del Mercosur. ¿Sí? Perfecto, profe. Bueno, ¿tienen alguna pregunta dale. más para qué lo que hicimos hoy o lo que vimos hoy? No, por ahora no. No, nada. Los dejamos para que puedan hacer los equipos. Les pedimos que por el foro nos hagan saber los integrantes del equipo y cuál de los dos se va a dedicar, quién es a Unión Europea, quién es a Mercosur, que vayan preparando, dividiéndose en los trabajos y para el lunes que viene nos traigan, digamos, una propuesta de cómo sería, digamos, el marco del cual van a hacer su primera investigación. No el definitivo, pero sí cómo se lo dividen, qué buscaron, qué hace falta. Sí busquen material científico. No alcanza Wikipedia solo, ¿eh? Wikipedia a veces tiene algunas fallas y ustedes tienen que hacer conocimientos científicos. Otra de las cosas últimas es que tienen ya subidas las calificaciones a MIUMSA y nos vemos el lunes que viene en los 2 Zoom, en los cuales no tengo problema en que al equipo que le toque Mercosur venga en el horario del Mercosur y al que le toque Unión Europea en la Unión Europea. Les digo esto por si tienen que coordinar algún tipo de otra reunión, ¿sí? Perfecto, profe. Muy bien. Gracias a todos. Bueno, Gracias y hasta el Perfecto. lunes. gracias. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias.